Bueno, para mí es un placer muy particular y una gran responsabilidad presentar el libro de Julian Assange cuando Google encontró a Wikileaks. Un libro importante que por una parte nos recuerda que aunque Julian Assange está privado de libertad desde hace 4 años, no le impide seguir publicando y seguir reflexionando. Y este libro, que se publicó en inglés hace 2 años, creo, acaba de salir en español y tiene un interés muy particular porque le ha permitido a Assange hacer una especie de reflexión sobre la importancia de Google, sobre el rol que juega Google en, digamos, el sistema de dominación internacional, y también las complicidades de Google en tanto, digamos, que empresa dominante de Internet con relación a los Estados Unidos, relación a la utilización de los datos que obtiene Google de todos nosotros. En el libro que yo mismo publiqué, que se llama El Imperio de la Vigilancia y que presentaremos el viernes, hay una entrevista que le hago a Assange, una entrevista íntegra, el texto íntegro de esta entrevista que le hice el año pasado en la Embajada de Londres, donde se encuentra, y que es sobre este libro, exactamente sobre el libro. Cuando este libro iba a salir, tenemos la particularidad que somos editados por la misma editorial. La editorial se llama, en España, Clave Intelectual. Y cuando el libro de Assange iba a salir en España, nuestro editor común le propuso a Assange que hiciéramos una entrevista. Y Assange, que limita sus entrevistas en España, dio una entrevista para la televisión, una entrevista para la radio y una entrevista para la prensa escrita. Esa entrevista es la que hicimos juntos. Y que él releyó. Yo se la envié y me había comprometido con él porque él es muy puntilloso y precisamente tiene una opinión muy crítica sobre el comportamiento de los periodistas y en particular sobre la desenvoltura de los periodistas en materia precisamente de entrevistas, en las que una vez que se ha dado la entrevista, como el entrevistado no va a poder volver a leer lo que dijo, que se grabó en un momento, muchos entrevistadores transforman la entrevista. ¿Qué es lo que le ocurrió precisamente con Eric Schmidt, el patrón de Google? Que este libro que escribe Assange es precisamente para decir lo que yo le dije a Eric Schmidt. Él no lo puso en su libro, cambió mis palabras, porque Eric Schmidt escribió un libro. Entonces, esta entrevista yo se la envié a Assange. Assange la corrigió, muy poco, pero la corrigió, y de esta manera es un texto avalado por él, es decir, que en realidad lo asume él, y esa entrevista está íntegra aquí. ¿Qué cuenta este libro y qué cuenta Assange? En 2011, recuerden que Assange está privado de libertad, asilado en la Embajada de Ecuador desde el 19 de junio de 2012. Pero en el 2011, él ya se encontraba en residencia vigilada en el Reino Unido. Porque el Reino Unido ya, bajo una acusación de Estados Unidos por las revelaciones de Wikileaks, ya el Reino Unido había significado judicialmente a Assange que
no tenía libertad de movimientos, no podía salir del territorio nacional y tenía que estar asignado a residencia. Es decir, vivía en las afueras de Londres, en una casa, y no podía salir de esa casa. Estaba como detenido, pero en su casa, no en la cárcel. Y estando en esas circunstancias, recibe una invitación del patrón de Google, que hoy día es patrón de Alphabet. Hay que saber que Google, digamos, ya no se llama Google. En fin, sigue llamándose Google, pero Google ahora está integrado en una empresa que, digamos, abarca una serie de firmas. Esa empresa se llama Alphabet. Y Google es una de las empresas integradas bajo la campana de Alphabet. Y el que era patrón de Google en aquel momento, Eric Schmidt, es hoy el patrón de Alphabet, de la casa madre. En aquel momento lo era, ¿cómo se dice? El presidente, el consejero delegado, ¿verdad? El presidente ejecutivo de Google. Y el presidente ejecutivo de Google le pide a Assange, si lo puede recibir, que quiere tener una entrevista con él, porque Eric Schmidt estaba escribiendo un libro. Estaba escribiendo un libro que tenía por objetivo el presentar una especie de nuevo sistema mundo, cómo funciona el mundo. Eric Schmidt quería explicar cómo funciona el mundo de hoy, cuáles son las grandes ideas del mundo de hoy, qué es lo que está cambiando, cómo el sistema mundial está cambiando. Y había decidido entrevistarse con una serie de personalidades, y entre esas personalidades estaba Julian Assange. Entonces Assange lo recibe en esa residencia en la que él se encuentra, una casa en las afueras, una casa de campo en las afueras de Londres. Y Schmidt llega con dos otras personalidades, que son dos personalidades importantes, digamos, en la esfera de Google, pero también en otros sectores, en fundaciones importantes, la Fundación New America, por ejemplo, New America Foundation, y también en el Departamento de Estado, sin decírselo a Assange. Y Assange se pasa, digamos, 6 horas de conversaciones con Eric Schmidt grabadas. Y un año después, Eric Schmidt publica el libro. En ese libro dice Assange, no he leído el libro de Eric Schmidt, que ha tenido mucho, que ha circulado mucho, digamos. No es que ha tenido un gran éxito, pero ha circulado muchísimo. Se ha vendido en las librerías de las estaciones de tren, digamos, se ha vendido en las librerías del metro como un bestseller. Y Assange constata cuando lee este libro, primero, la megalomanía absoluta de Eric Schmidt. Por otra parte, su concepción totalmente neoliberal y digamos, tecnófila del mundo que imagina. Y evidentemente que todas sus declaraciones son declaraciones que han sido truncadas, tergiversadas, manipuladas, y que le hace decir a Assange a veces lo contrario de lo que ha dicho. Entonces, a partir de esa constatación, tratándose de esta confrontación entre el líder de Wikileaks y el líder de Google, Assange decide de escribir este libro, que lo escribe en la Embajada de Ecuador en Londres. Desde entonces ha publicado otro libro más reciente, que salió este año. Entonces, ¿qué dice Assange en este libro? Esencialmente lo que quiere Assange indicar es que lo que quiere indicar es precisamente la función de Google hoy. Y
claro, como todos sabemos, y quizá volveremos a hablar de ello el viernes en la presentación de mi libro, hoy día ya no son solo los estados los que vigilan a los ciudadanos. Esencialmente, además, dice Assange en la entrevista, Assange dice, y Chomsky también, en este libro hay una entrevista también con Chomsky, dicen, hoy día en realidad nosotros seguimos temiendo al Estado, porque globalmente nuestra paranoia, que trata de protegernos, está muy determinada por nuestra lectura, la influencia que ha tenido en nosotros el aviso, la advertencia de Orwell en su libro 1984, que esencialmente es el Estado el que tiene los aparatos, tanto técnicos como de personal, para poder vigilarnos, y quien dice vigilar, dice también controlarnos. Pero hoy, dice Assange en el libro, hoy, quien más nos vigila, porque quien más referencias tiene de nosotros, no es el Estado, son las empresas privadas, las grandes empresas privadas que dominan Internet, y que son esencialmente cuatro o cinco, que se llaman las GAFA o las GAFAM: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Esa entidad, GAFAM, tiene sobre cada uno de nosotros una infinidad de datos, porque cada vez que recurrimos a los servicios de esas empresas, o de otras, evidentemente esas son las más importantes, sobre todo Google, porque el buscador de Google es el que más utilizamos, entonces cada vez vamos dejando una serie de huellas y Google acaba por saberlo todo de nosotros. Entonces lo que revela Assange es que, y lo explica en el libro con muchos detalles, es que todo lo que Google sabe de nosotros lo cede al aparato administrativo o al aparato securitario o al aparato militar de los Estados Unidos. Assange demuestra en el libro, con muchos detalles, con mucha precisión, y es un maniático, como ustedes probablemente ya lo saben, es un maniático del dato, del hecho preciso, es el inventor de una forma de periodismo que se opone al periodismo tradicional de los medios dominantes, y entonces demuestra que en particular lo que existe es una articulación entre Google y el Departamento de Estado, es decir, digamos el centro, el cerebro de la política exterior de Estados Unidos. Assange no dice que Google le entrega la información a la NSA, por ejemplo, o no dice que le entrega la información a la CIA, la NSA, que es quien ha montado esa enorme operación de vigilancia total que reveló Snowden con el sistema PRISM, el programa PRISM. No, Assange nos dice y demuestra que en realidad informa al Departamento de Estado. ¿Por qué al Departamento de Estado? Porque dice, Eric Schmidt tiene como ambición, que es lo que demuestra en ese libro, en el libro que escribió Schmidt, tiene como ambición el ser el ideólogo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quiere ser lo que fue en su momento Kissinger, lo que fue en su momento Brzezinski, por ejemplo,
Brzezinski para Carter, ¿verdad? Kissinger para Nixon. Y él quiere serlo para la administración actual. La administración anterior, la administración Bush y la administración Obama. Y tiene contactos con las dos administraciones, demócratas y republicanos. Y quiere ser el inspirador, el ideólogo de este imperio nuevo que los Estados Unidos podrían constituir, no de la manera tradicional, es decir, dominando ya sea militarmente o ya sea económicamente o ya sea financieramente, sino dominando tecnológicamente y dominando porque poseen la mayor base de datos sobre el mayor número de habitantes del mundo. Esto es lo que dice Assange. Eso es lo que trata él de demostrar. Y evidentemente frente a eso, él contrapone lo que es Wikileaks. Es decir, él contrapone lo que es... y él dice, el error de Eric Schmidt es no darse cuenta de que el mundo precisamente ya no funciona de la misma manera. Porque Internet, dice Assange, Internet no solo es una técnica o no solo es una plataforma. Assange dice, Internet es un demos, en griego, un pueblo, una sociedad. Y dice, claro, evidentemente en Internet somos pasivos cuando introducimos una serie de informaciones sobre nosotros de manera pasiva, cuando nos ponemos a buscar cualquier cosa en Google, en Wikipedia, cuando comunicamos, cuando dejamos tantas informaciones sobre lo que nos gusta, lo que queremos hacer, dónde queremos viajar, qué libros queremos leer, qué películas queremos ver, qué series de televisión queremos consultar, etcétera. Ahí efectivamente estamos dando pasivamente información, pero a la vez, dice Assange, a la vez Internet es una fabulosa plataforma que nos ha permitido vivir, dice él, en el momento en el que más y mejor informados estamos, en el que más y mejor educados estamos, gracias a Internet. Lo que no era posible antes, a pesar de, evidentemente, las carencias que puede haber. Como saben, Assange tiene una curiosa particularidad cuando se conversa con él, cuando se leen sus libros, cuando se reflexiona, se intercambian correos con él. Es a la vez un hombre extremadamente preciso y en cierta medida un filósofo. Y un filósofo, digamos, de la sabiduría. Para muchas personas es un gurú, funciona un poco como un gurú. Si ustedes vieron el documental o cualquier declaración de Assange, ustedes ven cómo habla Assange. Es un hombre que habla con un esfuerzo de meditación, con muchos silencios. Te dice, digamos, cosas entre comillas profundas, ¿verdad? Está muy impregnado de una reflexión siempre importante. Es decir, no es trivial, no es superficial. Entonces él parte del principio de que vivimos en un mundo en el que él piensa que la educación, digamos, la educación es el parámetro más importante en el momento de transformar al ser humano. La información forma parte de la educación. Cuando decimos educación pensamos aulas, escuelas, universidades, colegios, etcétera, pero no es solo eso, obviamente. Vivimos en un mundo de educación permanente. Y en la educación permanente, en este permanente educarnos, que es la vida cotidiana, la información es un elemento decisivo. Esencialmente nos educamos con información, no solo con información, pero con información. Entonces él piensa que esos dos elementos, educación e información, son los que han permitido
desde que se inventó la escritura, hace 5.000 años, han permitido mejorar el género humano. Pero hoy con Internet el salto es abismal, dice Assange. Y tenemos a nuestro alcance una herramienta extraordinariamente poderosa para poder educarnos y poder informarnos. Y además no hacerlo solos, sino en sociedad, en grupo, con conexión. Estamos conectados al mundo, no estamos solos. Estamos conectados al mundo. El mundo no se puede pensar sin esa conexión de millones de personas que están conectadas entre sí. Cuando Eric Schmidt piensa un mundo como lo pensaba Kissinger o lo pensaba Brzezinski, un mundo de antes de Internet. El propio patrón de Google, según Assange, no sabe integrar esta dimensión. Assange es de los que creen, como lo dijimos aquí, hablando de tecnopolítica, los que creen que Internet ha transformado la política. En su libro cuenta cómo, precisamente, Wikileaks tuvo un rol fundamental en lo que se llamó las revoluciones árabes, en particular en Túnez. Y él está convencido precisamente que eso no hubiese sido posible en otro momento, que la política ha cambiado con los movimientos de los que hemos hablado aquí, los movimientos de los indignados, de Occupy Wall Street, etcétera. Yo soy 132, etcétera. Entonces, él piensa que Schmidt no entendió el mundo en que vivimos. Y claro, podríamos interrogarnos sobre, ¿realmente es Internet un pueblo? Bueno, en la entrevista que yo le hago a Assange le pregunto, ¿usted piensa realmente que es un pueblo? Entonces, claro, él explica que no hay que entender la palabra pueblo como la entendemos en digamos, en ciencias políticas, en términos de, digamos, nación unida por una serie de parámetros culturales, lingüísticos, geográficos, étnicos, etcétera. Sino que el simple hecho de constituir una comunidad en Internet, esa comunidad es a lo que él le llama un pueblo, ¿verdad? Que puede tener sus propias preocupaciones, que puede en un momento dado organizarse y organizado puede obtener una articulación al aparato político-administrativo y evidentemente entrar en conflicto con él. Es el caso de lo que ocurrió en Túnez, según él, también en cierta medida en Egipto, pero él insiste en el caso de Túnez. Entonces, como ven, el libro es a la vez una reflexión sobre, digamos, la oposición Google-Wikileaks dentro de Internet, y se trata de saber quién va a ganar dentro de Internet. ¿Va a ser la lógica de Google o va a ser la lógica de Wikileaks? Wikileaks siendo, según Assange, la primera tentativa de hacer que los secretos de los estados sean por fin puestos al alcance de los ciudadanos, ¿verdad? Assange tiene una fórmula para decir que no son los ciudadanos los que tienen que temer al Estado porque el Estado los espía, sino que es el Estado quien debe temer que los ciudadanos se interesen por él. Y esto que no era posible hasta ahora, es posible con Wikileaks. Y cuando yo le pregunto, bueno, pero demasiada transparencia, ¿no puede resultar en cierta medida contraproducente? ¿Puede un Estado ser un edificio de vidrio, de cristal, totalmente transparente? Un Estado no necesita tener algunos secretos, porque se necesitan también discreción para avanzar. Y un ministro, un canciller francés, Hubert Védrine, que es además un teórico de política internacional, dijo que el exceso de transparencia se transforma en un totalitarismo.
o puede transformarse en una especie de totalitarismo. Y Assange dice no, en absoluto. El Estado está para ser transparente. Este es el aspecto muy radical de Assange, muy, digamos, idealista también de Assange. El Estado tiene que ser transparente porque el Estado está al servicio de los ciudadanos. Y de igual manera que el Estado tiene su lógica cuando investiga a los ciudadanos en nombre de muchos aspectos, a la seguridad, a la protección colectiva, el interés de que cada ciudadano que lo pueda tenga que pagar sus impuestos, etcétera, por razones que pueden ser de seguridad, razones fiscales, razones de justicia, razones de todo tipo. De la misma manera, los ciudadanos deben fiscalizar al Estado. Solo así, dice él, puede haber una verdadera, un verdadero diálogo, una verdadera dinámica democrática. Entonces, el libro, por consiguiente, no solo es, decía yo, un pulso, una tensión entre dos lógicas de interpretación de Internet, que es Internet según Google, que es Internet según Wikileaks, sino que es también toda una reflexión sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo ahora que existen estos mecanismos, evidentemente, ¿Qué tipo de ser humano estamos construyendo? ¿Cómo el ser humano será de aquí a 1000 años? Después de 1000 años de uso de Internet. Sabemos lo que es el ser humano 5000 años después de la escritura. Pero sabemos o podemos imaginar lo que será el ser humano dentro de 1000 años de Internet. ¿Qué cantidad de, digamos, de conocimiento, pero también de sabiduría habremos adquirido? ¿Cómo organizar una nueva ética del vivir en común sobre la base de que ahora estamos conectados los unos con los otros y que esto no se puede borrar, no se puede deshacer, sino que se está acelerando y se está acentuando? ¿Puede esto solo conducir al mundo de Google, es decir, al mundo de la denuncia, al mundo del espionaje, al mundo de la vigilancia, al mundo del control, al mundo de la manipulación? ¿O puede esto conducir a una mayor liberación, por el contrario, una mayor libertad mediante el mayor conocimiento, la mayor suma de saber posible? Esta es la disyuntiva que plantea Assange en su libro. Muchas gracias.